¿Cómo están? Buenas noches. Iniciamos en 2 minutos más, por favor. Lamentando de antemano el pequeño retraso. Gracias. Bien, ¿cómo están? La última sesión, el pasado miércoles, habíamos procurado consolidar algunos elementos distintivos de la unidad temática número 4, las calificaciones en el derecho internacional privado, la cuestión previa. Creo que hemos generado un balance interesante en torno a algunos casos prácticos que revelan la necesidad de que la autoridad judicial lleve a efecto este ejercicio de evaluación previa, tangencial, accesoria, etcétera, de la cuestión original, de la cuestión de fondo que se pretende analizar. Bastará con señalar como ejemplo, en el caso de una acción sucesoria, deberá, por ejemplo, la autoridad competente validar si el documento que reclama la vocación hereditaria cumple o no cumple con los requisitos de validez dispuestos en el derecho local, del cual obviamente es partícipe el juez que atiende la causa. ¿No es así? También habíamos entendido algunos conflictos que puedan presentarse, particularmente cuando una acción se ha desarrollado en un circuito distinto al boliviano, téngase como ejemplo España, México, y se pretenda efectivizar la resolución emanada por autoridad competente de estos dos países, cualquiera sea el caso, en jurisdicción boliviana a través de un proceso de homologación y qué efectos esta determinación comportaría para que se haga acreditado de la autenticación necesaria, la resolución como tal, y curse efectos inmediatos dentro de la jurisdicción boliviana. Ello también en razón de algunas aproximaciones teóricas de la figura del reenvío, de este fenómeno también típico del derecho conflictual, y cómo esta se puede ver también enrevesada, se puede ver interpelada cuando una norma conflictual de un país extranjero remite la aplicación de otra norma distinta, de acuerdo con el punto de conexión que a su vez encierra, ya les había insistido tantas veces, principios de solución, ¿no? Establecidos o dispuestos en 3 categorías, mismas que a su vez también revelan una serie de disposiciones, una serie de arquetipos y vale clasificaciones en lo que hace a este tipo de principios, ¿no? Ahí está personae, ahí está real y finalmente está el del acto, ¿no? Que son puntos de conexión que a su vez, reitero, van a posibilitar que identifiquemos la ley aplicable, la ley imperativa aplicable, la ley material aplicable para brindar una solución adecuada a un conflicto típico del derecho internacional privado. Entonces, esta clase
Básicamente está diseñada a enfatizar algunos elementos claves pedidos al examen. No se olviden que el mismo correspondiente al hito número 2, que lo culminamos la pasada clase, está previsto para este día miércoles indefectiblemente. No podré modificar esa fecha porque ya ha sido programada así, comunicada de ese modo ante las instancias superiores de la Unifrance. Por lo tanto, cualquier solicitud en ese sentido, huelga a decirlo, no será satisfecha. Asimismo, también había adelantado esta fecha la anterior clase y quienes no pudieron asistir por cualquier motivo, pues seguramente también pudieron advertirlo en la clase, la sesión grabada, que se sube habitualmente en nuestra plataforma Moodle a través del link de acceso a el enlace Drive, ¿no? Del Google Drive. Ahí están todas las clases grabadas, que también pueden servirles como pautas autoritativas para su estudio en procura de que el miércoles pues no se presente ninguna sorpresa, ¿no? También les había señalado de que el examen, en cuanto a su estructura, estaría dividido en dos partes, una teórica, todos los elementos base que hemos venido avanzando del tema 1 al tema 4, que están en su mayoría insertos en las diapositivas que también se encuentran a su disposición en la plataforma Moodle. Y una segunda parte que es estrictamente práctica, en la que ustedes van a tener que resolver un caso práctico, valga la redundancia, un caso hipotético, distinto a los dos que ya se han resuelto a la fecha y también distinto a la tópica jurídica que solamente sirvió como evaluación diagnóstica de contenidos mínimos o de criterios mínimos con los que ustedes se habían iniciado la asignatura de hoy. ¿No es así? Bueno, entonces, dicho esto, no creo que existan mayores sorpresas para el día miércoles en lo que hace a cómo desarrollar ese examen. En la parte teórica van a encontrar una estructura igualmente sencilla, falso o verdadero, selección múltiple. Tal vez alguna pregunta de enlace. Para ustedes tampoco les será indiferente o extraño a qué me refiero con enlace, simplemente ubicar un concepto, término o una idea clave dentro de una argumentación, dentro de un argumento, oración, frase, expresión, etcétera, ¿no? Que igual está vinculado similarmente con la selección múltiple, salvo que en este último caso se tiene que enlazar la idea de acuerdo con las características o connotaciones que emplaza la expresión, ¿no? Supongamos el puntos suspensivos consiste en un instituto jurídico que bla, 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 bla. Ahí tendrán opciones para poder, obviamente, generar dicha conexión. El caso práctico no va a ser similar a los dos que ya hemos venido, insisto, desarrollando. Va a ser otro, pero que, ojo, les puedo, si se quiere adelantar, tendrá que ver con los diferentes casos que hemos venido con ustedes apreciando, resolviendo, manifestando como ejemplos de asimilación teórica, etcétera, por lo que tampoco será extraña su resolución al momento de encontrarse con el mismo, ¿no? Y finalmente les decía que ahora bien, para evitar algún tipo de acefalía, algún tipo de contenido seguramente novedoso para ustedes, el día de hoy voy a permitirme escucharlos en cuanto a sus comentarios, observaciones o críticas o cuestionamientos de carácter, por supuesto, estrictamente teórico para afianzar y sedimentar conceptos claves sobre los 4 temas hasta ahora avanzados. ¿Ok? Así que si persisten dudas, si algo no quedó claro, si algún ejemplo tampoco quedó en el mejor de los casos resuelto, como ustedes hubiesen esperado, pues este es el momento. El miércoles no lo será y los escucho. Adelante. Doctor, buenas noches. Sí, adelante, gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por favor, doctor, yo no he comprendido muy bien la cuestión de los conectores, doctor. Esa parte no sé si podría
volverlo a explicar, por favor. ¿Del examen te refieres? No del examen, doctor, sino en un caso concreto, ¿no? En cualquier caso concreto, porque usted dijo que iba a haber un caso a resolver en el examen, Sí. ¿no? Y que habría que ver los conectores, una especie de conectores, ¿no es cierto? ¿Qué A ver, conectores, estimado Horacio? no, un momentito, doctor. Adelante. Un momentito, por favor, doctor. Sí, adelante, toma tu tiempo, por favor. Hasta que Horacio ubique a alguien más. Doctor, Sí, creo que el compañero Horacio está hablando de los puntos de conexión. ya. Eso, doctor. Después está bien. Ok. Bien, entonces, enhorabuena con la pregunta. Gracias, Mirta, por la aclaración. Y también Horacio, porque conectores, como ustedes recordarán, no es la expresión teórica aceptable, sino puntos de conexión, ¿no? Que otra vez son aquellos que encierran principios de solución que están subclasificados en tres categorías. Punto de conexión personal, punto de conexión real y punto de conexión de los átomos. ¿Ok? Voy a compartir pantalla en torno a esta clasificación. Enseguida, porque es clave su comprensión en aras justamente de identificar una solución asequible, una que contenga una ley material, no es así una norma material aplicable al caso concreto en virtud de las connotaciones, características, naturaleza que comunica los elementos extranjeros relevantes de dicha situación jurídica. No se olviden que los puntos de conexión seguramente supone el tercer paso a seguir en lo que hace a la identificación de una solución hipotética aplicable, porque el primer paso será establecer si esa situación o relación jurídica corresponde o no al ámbito del derecho internacional privado. ¿A través de qué manera? A través de la, insisto con la expresión, observancia, identificación de elementos extranjeros relevantes. Ya también hicimos una diferenciación entre lo que es y lo que no es relevante en cuanto a elementos extranjeros, que a su vez esta concepción también presenta una subclasificación de tres tipos, ¿no es así? Una que es sujeto, que responde a los sujetos, otra que responde al objeto y otra que responde a los modos, ¿no? En los sujetos podemos encontrar, por supuesto, la nacionalidad de los mismos. En el objeto podemos encontrar también la prosecución o reconocimiento, continuidad jurídica de un acto o decisión emanada del extranjero. Y en cuanto al modo, una relación que nace originalmente de derecho doméstico, pero que de acuerdo con las características del mismo, se convierte en una de derecho internacional o una de naturaleza jus privatista. ¿No es así? Ahora bien, cuando, y esto lo podemos encontrar en cualquier documento internacional en cuanto a estos puntos de conexión. Permítame tan solo un segundo, por favor. Ok. Bien, seguramente ya pueden ver mi pantalla en este momento. Acá ustedes tienen la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Es una convención marco que aglutina, que reúne una serie de normas de costumbre, práctica acumulada, consolidada en el marco del derecho internacional privado. Bolivia no ha ratificado esta convención, por lo tanto, formalmente no le es vinculante, pero a partir de una fuente indirecta, como lo es la costumbre, muchos de sus preceptos constituyen, en el marco de la costumbre internacional, obligaciones jurídicas de cumplir, como trato diferente a los extranjeros o ciudadanos extranjeros dentro de su territorio, que es
una norma de costumbre del derecho internacional general, y otras pueden servir como marco netamente orientativo. Bueno, esta orientación, por supuesto que yace, por ejemplo, en el artículo 2 en adelante. ¿Qué dice el artículo 2? Los jueces y autoridades de los estados parte estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo? Que quienes signen, ratifiquen este tratado, deberán aplicar, por supuesto, el derecho extranjero, tal como lo harían los jueces del Estado, cuyo derecho es aplicable de acuerdo con su propia norma. Esto es, si el Código Civil dijera que en caso de sucesión testamentaria se aplicará la ley de la nacionalidad del de cuyus, del sucesor, y el sucesor tenía, a momento de fallecer, nacionalidad argentina, el Código Civil nos está indicando de que el juez boliviano en materia sucesoria debe aplicar el derecho argentino porque el fallecido respondía a esa nacionalidad. Es la propia ley boliviana la que nos está indicando la aplicación obligatoria del derecho extranjero. No es una cuestión impositiva de un marco convencional como lo es este, de la Convención de Normas Generales, que Bolivia no ha ratificado. Si ustedes se remiten, por ejemplo, al código, y esto es muy importante, Horacio, antes de aterrizar a tu pregunta en concreto, si ustedes se remiten al Código Procesal Civil, van a ver la fuerte influencia de este tratado en materia de aplicación de derecho extranjero, que es básicamente el objeto del derecho internacional privado. ¿Ok? Si mal no recuerdo, creo que es el 492. Verifiquemos este extremo. Norma aplicable, cooperación, ok. Sí, el 493. Disposiciones procesales generales en el marco de la cooperación judicial internacional, que es, ojo, un principio, la cooperación judicial internacional es un principio reconocido primero por la resolución 2625 de Naciones Unidas, por lo tanto es un principio de derecho internacional general. Para quienes no tengan claro a qué me refiero con derecho internacional general, me refiero obviamente a aquella disciplina macro que aglutina tanto el derecho internacional público como el privado y en parte el derecho de integración o derecho comunitario. Como expresiones de derecho de integración y derecho comunitario están, entre otras, la Unión Europea, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, etcétera, ¿ok? Que responden la mayoría de las veces a una concepción netamente económica, ¿ok? La Unión Europea, por supuesto, que ha avanzado paradigmáticamente hacia los terrenos, no solamente lo económico, sino también lo jurídico, lo político, etcétera, ya que cuenta a la fecha con un tribunal de justicia europea, superior de justicia europea, cuenta también con una moneda común, como es el euro, entre otras manifestaciones de el avance significativo que supuso este organismo a nivel del derecho comunitario. Entonces, cuando hablo de derecho internacional general y de sus principios, por supuesto que estos permean y transversalizan toda la aplicación y operación de estas tres ramas, público, privado y comunitario. Y si entendemos que esto es así, de esta transversalización, por supuesto que la cooperación, judicial internacional también se aplica al derecho internacional privado. ¿Ok? Baste con observar también los principios que recoge la UNIDROIT, la convención, las conferencias de la Haya, etcétera, que son instancias, no se olviden, que tienden a armonizar, a uniformar la práctica y principios aplicables en materia jus privatista. Esa es la principal función. Y si es, por supuesto, pregunta de examen, creo que para ustedes no cobrará sentido extraño alguno el poder concretarlo satisfactoriamente. ¿Ok? Entonces, retornemos.
¿Qué dice en cuanto a la aplicación del derecho extranjero? Dice que el derecho extranjero, nótese el parágrafo, segundo, cuando corresponda, será aplicado e interpretado además, agrega acá nuestro Código Procesal Civil, e interpretado de oficio por las autoridades judiciales del Estado plurinacional en la misma forma en que lo harían las autoridades jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento pertenezca la norma invocada. Sin perjuicio, las partes también podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido de esa ley extranjera. Entonces, nótese el gran parecido y por lo tanto la influencia que ha ejercido esta Convención Interamericana sobre Normas Generales respecto no solamente de la estructura normativa, la ordenación normativo-procesal boliviana, sino también latinoamericana. Si ustedes se remiten, por ejemplo, al Código Procesal argentino en materia civil o al propio Código Civil y Comercial unificado de la Nación Argentina, van a encontrar también, en cuanto al diseño normativo se refiere, normas dispuestas en el mismo, bajo el mismo lenguaje jurídico. ¿Ok? Entonces, esto confirma que el contenido de esta convención marco ya supone y ha supuesto una orientación en el diseño de muchas estructuras normativas a nivel latinoamericano. Bolivia no es ajena a esta influencia. Lo acabamos de confirmar. Así que si Bolivia, ojo, entiende, un juez boliviano entiende la necesidad de aplicar esa ley extranjera, ¿verdad? Porque su propia disposición adjetiva así se lo permite y así le obliga. ¿Ok? Ahora, los puntos de conexión, a diferencia de, habíamos hablado en una clase pasada, a diferencia de las normas que tenemos dispuestas en nuestros códigos, cuerpos normativos nacionales, son la segunda parte, si se quiere, del diseño completo de una disposición normativa general. ¿A qué me refiero con ello? Les había indicado que toda norma, indistintamente de la naturaleza que, o de la materia que rija, o sobre la que rija, está compuesta por un supuesto normativo o supuesto de hecho, ya que está redactado en términos generales, y una consecuencia jurídica. En materia penal, por ejemplo, quien matare o quien cometiera asesinato, que ese es el supuesto normativo o de hecho, ya que a su vez, como ustedes podrán apreciar, está diseñado de forma abstracta, pues de quien matare y quien satisfaga este supuesto será condenado, agrega a continuación, a una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto, ¿verdad? Esa es la máxima pena que en el país se dispone de acuerdo con la Constitución y otros ordenamientos jurídicos internos. Ahí está el Código Penal y Procesal Penal. Ahora bien, en el ámbito del derecho internacional privado, en lugar de una consecuencia jurídica, acá vamos a ver el ejemplo a continuación, se dispone un punto de conexión. ¿Ok? Vamos a irnos un ejemplo, el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional, ¿no? Y el famoso artículo 26. ¿Qué dice el 26? Los bienes, cualesquiera sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad, absoluta relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. Todo esto es el punto de conexión. Y este es el supuesto normativo. Ya habíamos hablado que la categoría acá, ojo, tiene que ver con el objeto que encierra la disposición normativa. El objeto acá son los bienes en general, por aquí dice cualquiera que sea su naturaleza. Entonces, la categoría jurídica de esta disposición normativa, artículo 26 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, ¿ok?, tiene que ver con los bienes en general. El supuesto normativo
está compuesto por todo este enunciado. ¿Ok? Y a partir de, por o incluso exclusivamente regidos por la ley del lugar o desde la ley del lugar, es el punto de conexión. ¿Por qué? Porque la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, etcétera, y todas las demás características, nos remite al famoso principio de solución que es la lex riesitae. Recordarán ustedes que hay tres categorías de puntos de conexión. Uno que es punto de conexión personal, que está compuesto a su vez por principios de solución relativos a la nacionalidad, el domicilio, etcétera. Luego tenemos el punto de conexión real, que está compuesto por la famosa máxima latina lex riesitae, lugar donde se ubican. Y si ustedes acá lecturan cuidadosamente el contenido dispositivo de este artículo, notarán de que se halla en concordancia con este punto de conexión real, porque está hablando de bienes en cuanto a su existencia material física en un lugar. En un lugar. Por así decirlo, donde existen en cuanto a su calidad, posesión, etc. Entonces, este es el punto de conexión que nos remite a un principio de solución, que es en este caso el principio de solución real, ¿ok? Relativo a el lugar donde se encuentran físicamente, donde existen espacialmente. Y en cuanto a los actos, está el lugar donde se celebrara, donde se celebra el acto, el lugar de cumplimiento del acto, el lugar de satisfacción del compromiso, etc. Si ustedes, por ejemplo, se remiten, primero vayamos con un ejemplo de domicilio y el matrimonio, para que también se entienda este principio de solución. Acá está artículo 1. La capacidad de las personas se rige por la ley de su domicilio. Entonces, cuando nos indica, se rige por la ley de su domicilio, nos está hablando precisamente de ese punto de conexión, que a su vez encierra un principio de solución. Acá, por ejemplo, ¿cuál será el principio de solución? Yo les adelanto la respuesta sencilla, que es el principio de solución o punto de conexión personal, y el principio de solución es del domicilio. Porque el domicilio forma parte de esta categoría que se denomina punto de conexión personal. En el caso de los bienes, pertenecía a la categoría de punto de conexión real. ¿Ok? Este artículo, su categoría tiene que ver con la capacidad personal o la capacidad de las personas. Este es el supuesto normativo y por supuesto que este es el punto de conexión. Que en cualquier otra normativa de derecho doméstico, de derecho interno boliviano, sería la consecuencia jurídica, ¿verdad? En cualquiera. En el caso de derecho internacional privado, en lugar de contener, de disponer una consecuencia, dispone un punto de conexión que nos remite, de acuerdo con los principios de solución que encierra, a la norma imperativa aplicable. Si acá nos está indicando que la capacidad de las personas se rige por la ley de su domicilio, y estamos hablando de, por ejemplo, identificar la capacidad jurídica de un boliviano, por supuesto que nos vamos a remitir a ¿dónde? Al Código Civil, ¿no es así? Y el Código Civil dice que toda persona tiene capacidad jurídica, esta capacidad experimenta limitaciones parciales, La mayoría de edad se adquiere, artículo 4, a los 18 años de edad, que es la capacidad para ejercer cualquier acto de la vida civil. ¿No es así? El mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas por ley. Entonces, si el Tratado de Derecho Civil, y nótese cómo trabaja el punto de conexión en materia jus privatista, el Tratado de Derecho Civil Internacional nos dice que la capacidad se rige por la ley y su domicilio,
y este boliviano está domiciliado en Bolivia, identificamos que bajo las características del caso en concreto, la persona dentro de esta situación jurídica, relación jurídica que estamos tratando de resolver, estaba domiciliado, y tiene que ver con un caso de capacidad, no se ve en la calificación, ¿no? La calificación es subsumir, atribuir, ¿no? Dentro de la relación jurídica, dentro de una categoría jurídica. ¿No es así? Una vez calificado el asunto, ahora toca resolverlo a partir del punto de conexión, y a partir de ese punto de conexión aplicamos la norma imperativa, la norma material que dispone dicho punto de conexión. Acá nos está diciendo que es la ley de su domicilio. Y si ese boliviano o incluso argentino está domiciliado en Bolivia, su capacidad en Bolivia para ejercer cualquier acto de la vida civil se rige por el Código Civil Boliviano. Y el Código Civil Boliviano dice que a partir de los 18 años se ejerce, se autoriza imperativamente esa posibilidad. Si fuese un menor de 17 años, porque en la Argentina el Código Civil y Comercial Unificado de ese país dispone que a los 17 se obtiene la mayoría de edad y en consecuencia la capacidad de obrar, no será pues lo mismo y el juez no aplicará esa norma porque ese argentino, a pesar de que la ley de su nacionalidad prescribe ello, no está domiciliado en la Argentina, sino más bien en territorio boliviano. Y por más que tenga 17 y para la ley argentina esos 17 sean suficientes para obrar, en Bolivia no. Y se aplicará, por lo tanto, el Código Civil boliviano. Entonces, fíjense la manera de operar, en este caso, de la categoría del punto de conexión personal. ¿Ok? El punto de conexión real, lo vimos con el artículo 26, el lugar donde existen, y finalmente, en lo que hace al punto de conexión de los actos, ¿no? Aquí está la sucesión, también el lugar de la situación de los bienes hereditarios, otra vez el punto de conexión real, de la prescripción, de la jurisdicción. Si alguien quiere comentar algo. Actos jurídicos. Acá está. Actos jurídicos. ¿Qué dice? La ley del lugar donde los contratos deben cumplirse decide si es necesario que se hagan por escrito y la calidad del documento correspondiente. La ley del lugar donde los contratos deben cumplir. Supongamos que un contrato suscrito entre una empresa brasilera y una empresa boliviana, un contrato de prestación de servicios o un contrato de provisión de algunos bienes de consumo, ¿ya? Cualquiera sea su especie y naturaleza, se ha convenido dentro del contrato de adquisición de estos servicios, ¿ok? Se ha convenido de que el mismo sea ejecutado en territorio boliviano. Otra vez, una empresa boliviana y una empresa brasilera suscriben un contrato de prestación de servicios en territorio boliviano y deciden que la empresa brasilera debe suministrar esos productos o servicios en territorio boliviano. Ahora, para cumplirse o para determinar la validez del contrato, ¿qué ley se va a aplicar? Acá dice artículo 32, la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse. Entonces, supongamos, la desinteligencia o incumplimiento de ese contrato, regirá pues la ley boliviana, porque se combinó dentro de ese documento que involucra la autonomía de la voluntad de las partes suscriptoras, en este caso, empresa boliviana y empresa brasilera, que el mismo sea ejecutado en territorio boliviano. Y es en territorio boliviano también, y es la ley boliviana, por lo tanto, la que define las formalidades que se exige para la consecución efectiva de ese contrato. Nótese el parágrafo a continuación. Decide si es necesario que se hagan por escrito, la calidad, etc. de ese documento. Esto, ojo, por imperio de la voluntad, de la autonomía de la voluntad de las partes, que es un principio rector y una fuente directa del derecho internacional privado.
Porque al ser una disciplina que engloba la determinación, la aplicación de normas extranjeras en un territorio, o su interpretación, o su reconocimiento, esto por supuesto recogiendo una definición híbrida de muchas que podemos encontrar en la amplia literatura jurídica dispuesta a este efecto. Si entendemos que esa es la concepción, entenderemos que resuelve conflictos entre particulares que presentan elementos extranjeros. Y si es particulares, por supuesto que el principio de autonomía y voluntad de las partes es un principio rector e importante de esta disciplina. Nos queda creo que menos de un minuto. Ya saben, se conectan una vez más y volvemos a sintonizarnos directamente, sincrónicamente, ¿ok? Gracias.